La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. Hoy durante este programa vamos a estar conversando con el expresidente de Colombia y senador electo de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido protagonista en esta contienda electoral de los colombianos que culminará el próximo 15 de junio, cuando asistamos a segunda vuelta para escoger al presidente de la nación. Entre los candidatos, el presidente candidato Juan Manuel Santos y el candidato por el Centro Democrático, precisamente el partido político del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Óscar Iván Zuluaga. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, gracias por este tiempo en medio de la campaña, venir y sentarse aquí en el programa La Noche. No, al contrario, Claudia, mis agradecimientos a usted y mi saludo a todos los televidentes. Como usted sabe que nuestros televidentes no solamente son de Colombia, sino también de América Latina, me gustaría comenzar por una reflexión. En nuestra región se ha hablado mucho, en Colombia también, de que los expresidentes son como una especie de muebles viejos que nadie sabe dónde poner. El expresidente de gobierno español, Felipe González, decía que eran como unos jarrones chinos que nadie sabe qué hacer con ellos. Pero no parece ser el caso de Colombia. Usted es un expresidente absolutamente activo en el escenario político. ¿Se negó a hacer ese mueble viejo, ese jarrón chino? ¿Qué te digo, Claudia? Unas reflexiones muy elementales. Voy para 62 años, soy abuelo, tengo ya este pelo irreversiblemente blanco, pero todavía siento energía. Le debo gratitud a mi patria, me eligió 2 veces presidente. En esos gobiernos hubo avances en seguridad, en inversión, en política social, también faltantes. También cometí errores que humildemente reconozco. Me preocupa la patria y yo digo, en un país al que le debo gratitud, ¿por qué no dedicar uno sus energías a luchar por su patria, por sus ideas? Y cuando tú mencionas América Latina, yo veo en América Latina todas las posibilidades, pero todavía me parece que hay falta de claridad en el horizonte. Es un continente con casi 600 millones de habitantes, una población muy joven, un desempleo juvenil muy alto, que necesita profundizar los valores democráticos, la empresa privada pero incluyente, que puedan participar todos los jóvenes, con educación, etcétera, como lo propone Óscar Iván Zuluaga aquí. Y yo veo a América Latina que le da miedo de la democracia, que la defienden vergonzantemente, que es muy inclinada por parte de algunos al castrochavismo. Y uno dice, ¿por qué no luchar? ¿Por qué no luchar en América Latina y en la patria? Y en eso estamos. Y eso es lo que lo mueve a usted, porque hay muchos críticos, sobre todo en un sector muy específico de la opinión. Son esas personas que tienen voz en los medios de comunicación, que, bueno, creen y así lo expresan, que lo que lo mueve a usted es esa necesidad de tener poder, de no perder el poder. ¿Qué tan cierto es? Yo salí el 7 de agosto de 2010 de la presidencia. Habíamos elegido al presidente Santos. Él se había comprometido a continuar y mejorar unas tesis. Ha gobernado en camino contrario, empezando por el descuido de la seguridad. Yo me fui a trabajar al extranjero, que en Naciones Unidas, que en universidades. Vinieron las elecciones del 2011, tuve que participar activamente. Debimos crear este partido. ¿Por qué dice debimos crear este partido? Porque, por ejemplo, el partido de la U. ¿Qué fue el otro partido que creó usted? Por supuesto, amigos nuestros, y que lo vincularon a mi nombre, llamándolo el partido de la U. Hombre, el actual gobierno lo orientó por un camino totalmente contrario al de sus principios, al de sus valores, al de sus creencias. Nos ha obligado a crear el Centro Democrático, y la verdad es que hay colombianos que dicen que se retire porque está afuera, otros colombianos que sienten que uno puede todavía dar una batalla por unas tesis. Yo creo profundamente en la seguridad, en la inversión, en la política social, en la democracia participativa, no como sustituta de la representativa, pero sí en un gran equilibrio. El actual gobierno de Colombia abandonó el diálogo con los sectores productivos y sociales de Colombia, solo dialoga con el terrorismo. Y yo le temo al castrochavismo. Y si este país no acelera las soluciones por la vía democrática y seguimos por este camino, el riesgo del castrochavismo no es un fantasma, es un riesgo. Y eso lo tenemos que enfrentar, evitar.
y ese riesgo del castrochavismo que ve usted, que por ejemplo lo ven también algunos líderes en el Congreso de los Estados Unidos, lo ven en Venezuela porque ahí lo sufren y hemos sido testigos de eso. En Colombia muchos creen y en otros países que eso es como una exageración, que eso nunca le va a tocar al país de uno. Muchos de verdad creen que eso es una tesis exagerada. ¿Ese miedo o esa prevención o esa preocupación al castrochavismo es lo que lo impulsó a usted a convertirse en un expresidente, senador, hacerse elegir como senador, perdiendo incluso los beneficios que le da a usted esa condición de expresidente? Bueno, no es lo único, Claudia. No es lo único, pero es un elemento importante. Segundo, el 7 de agosto de 2010 dije, yo regreso a la bella condición de simple ciudadano de Colombia. Entonces, me he mantenido activo en la vida pública. El año pasado trabajé durante 39 semanas en el extranjero y durante 37 de ellas vine a hacer política los fines de semana con dedicación. Yo quiero a mis compatriotas, se lo confieso. A mí sí me hace falta el diálogo con la base popular de la nación. Yo digo que yo soy un político informal, sin sede, sin oficina. Soy un político de la calle. Y entonces veamos primero qué es el castrochavismo y segundo por qué el riesgo. ¿Qué ha sido el castrochavismo? Incitación al odio de clases, quiebra de la empresa privada, pauperización de los trabajadores, eliminación de la institucionalidad democrática, calles llenas de sangre por represión de gobiernos a la protesta, cárceles llenas de disidentes, estantería de tiendas desabastecidas por la ruina de la economía. ¿Y por qué creo en un riesgo en Colombia? Quiera el presidente Santos llevarnos allá o no, el camino por donde él nos lleva nos puede conducir al castrochavismo, así él no se lo haya propuesto. Un acuerdo con la FARC con impunidad. El país sin claridad frente a la política de drogas, con las tentaciones de la legalización pedida por el cartel del narcotráfico más grande del mundo, que es la FARC, y con simpatías a esas tesis por parte del presidente Santos. Ese acuerdo con impunidad, con inseguridad jurídica a sectores productivos como los agricultores, eso va a crear en el país más violencia, menos producción, menos inversión, congela la política social. Súmele a eso un gobierno que no se entrega como nos entregamos nosotros a buscar respuestas a los sectores populares. Ese vacío lo llenan otros. Y puede ser que en el 2018 no elijan aquí al doctor Vargas Lleras, como lo pretende el presidente Santos, sino que elijan a alguien del castrochavismo, así sea moderado. Es fatal para Colombia. Es un riesgo. ¿Usted lo ve posible? ¿Usted cree que eso puede llegar a pasar? Eso puede llegar a pasar, no hay duda. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el político? El político tiene que ser como el médico, anticiparse. Pero le pregunto una cosa, obviamente esta nueva tendencia al socialismo del siglo XXI en América Latina ha surgido también por la ineficiencia de los gobiernos de poder superar de una vez por toda la inequidad. Hay pobres, muy pobres, y gente que le va muy bien. ¿Ese no es precisamente el principal riesgo para que ahí nazca el castrochavismo? Sí, pero mire lo que ha pasado. Hace 4 años, con personas afectas a nuestras tesis, con críticos muy severos que yo tengo, reconozca todo eso, pero hace 4 años este país tenía mucho más optimismo que hoy. Este país quería, hace 4 años, esta Colombia nuestra, quería tener desempeños sobresalientes en seguridad, en inversión, crecimiento económico, empleo, superación de pobreza, políticas sociales. Hoy el país tiene más desánimo, menos optimismo, y todo eso se ha venido desvaneciendo poco a poco. Óscar Iván Zuluaga es una gran alternativa en esa dupleta con Marta Lucía Ramírez para que este país acelere el proceso de crecimiento económico simultáneo con superación de pobreza y con construcción de equidad. Mírele su propuesta educativa, relevante al emprendimiento, universal, de excelencia, sus propuestas para los sectores productivos. Yo creo que ese proyecto es un proyecto democrático, de superación de dificultades sociales, que va a generar mucha más legitimidad, afecto popular a las instituciones democráticas y evitará que el país caiga en la trampa del castrochavismo.